isocrina lejos, afuera, requiere específicamente ¿de qué? De conductos. En cambio, endocrino está interno, tiene que ver mucho con la cercanía o prácticamente junto a estructuras vasculares. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar las sustancias que produce y llegar al torrente sanguíneo y alcanzar mucha más distancia de lo local. Entonces, eso ocurre en el páncreas y eso también ocurre en el hígado. Y la vesícula biliar es un órgano anexo, un poco modificado, diferente, en estructura algo parecido a lo que es apéndice, pero con la diferencia que en esa glándula sí tiene funciones más o menos específicas y comparten función digestiva con el hígado. ¿Bien? Pero si quisiéramos hablar de cuáles son las principales, tenemos esas tres. Y estamos refiriéndonos a glándulas que tienen función directamente digestiva. Y en general, las funciones de este aparato digestivo, de estas glándulas digestivas, es precisamente, valga la redundancia, digestiva, lubricativa, protectora y absortiva. Cada una de esas funciones está íntimamente relacionada con el proceso metabólico, el proceso de adecuación de los alimentos que se ingieren para que sean absorbidos. Bien. Pero estas glándulas, y la primera que vamos a desarrollar es las glándulas salivales, en especial las glándulas salivales mayores. Estas van a tener dos componentes esenciales, celulares y estructurales. La infinidad de células, como vamos a ver ahora, con las funciones muy diversas, y la parte que es como si fuera el soporte de ese árbol, de esa ramificación, de esas estructuras diversas, que va a dar la parte estructural. A su vez, todas estas van a terminar en conductos de varios tipos, con la capacidad que ustedes tienen de lo que hemos visto, epitelios, pueden deducir qué tipo de epitelio cada una de ellas tiene. Pero hay que parar en esto, que hay una función protectora y una función digestiva de estas glándulas salivales. Protectora, lisosima. A ver, la señorita que está en el extremo, ¿cuál es la función de la lisosima? La hablamos el otro día, me parece. La lisosima, ¿cómo interviene como función protectora? Pero específicamente en la pared bacteriana, ¿sí? En la pared bacteriana. Hablamos de otra sustancia importante que ya hemos mencionado en la clase anterior, que es la lactoferrina. La lactoferrina, en este caso, en las glándulas salivales, también semeja a lo que hablamos en la clase anterior. Hace quelación, ¿a quién? Al hierro. ¿Y por qué acá hablamos de hierro? Porque el hierro es una molécula importantísima para las bacterias. Si no hay hierro, la bacteria no vive, no desarrolla. Conclusión, esa es otra forma protectora de estas glándulas salivales. Y tenemos las inmunoglobulinas A secretoras. Esas inmunoglobulinas también van a tener que ver en la regulación o protección contra lo que es bacterias y virus. Acá tenemos dos sustancias o componentes de la función digestiva. Amilasa, que viene a ser ¿cuál? La tialina, ¿sí? Y la lipasa, igual. La amilasa, hidratos de carbono. La lipasa, para que hidrolice
las sustancias grasas que van a ingresar y que ustedes van a aprender en todo el proceso digestivo cuando hagan fisiología digestiva. Bien, lo importante, fíjense, antes solamente se hablaba de células acinales, una centroacinal, la parte de conducto intercalar, estriado, y se acabó. No se comentaba absolutamente nada respecto a esta gran cantidad de células y estructuras que componen esta estructura túbulo-acinal. ¿Sí? Importante no solamente en la parte de las glándulas salivales, sino también en el páncreas, varias de esas se repiten. Y tenemos células acinales, células intercalares en el ducto, otras células ductales y las células no epiteliales. Todas estas, lo vamos a ver mejor en este esquema, fíjense, esas son las acinales, las tubuloacinales, las del conducto y otras células que están inmersas allí. Todas ellas juegan un papel importante en lo que es la función de primer momento digestiva, a nivel bucal, a nivel salival. Procedemos. En las células acinales hay 3 variedades celulares: serosas, mucosas, por lo tanto debe haber una cuarta que sería la seromucosa, pero en la parte salival medio que la función son muy individuales, o es serosa o es mucosa, salvo en las glándulas submaxilares que son mixtas. ¿Y cuál es la otra célula importante que juega su rol ahí? Las mioepiteliales. Es parte del acino y ¿qué tiene que ver? Contrae. Al contraer expulsa el componente tanto seroso o mucoso. Esa es solamente la parte acinal, esto, solo es esto. Las 2 variedades celulares, un tercer tipo mixto y las mioepiteliales que están alrededor. ¿Bien? Pero tenemos las intercalares del ducto. ¿Recuerdan ustedes? Conducto intercalar, conducto estriado, son las 2 estructuras más pequeñas tubulares que salen de un acino o de una estructura productora o serosa. Pero acá hay varios tipos celulares. Hay la glutatio S transferasa teta 1, que es una célula que contiene ese gen que tiene una función especial, que fíjense, no solamente tiene ese gen con glutamato, sino tiene una función de detoxificación, una función influye en el componente enzimático, tiene que intervenir también en lo que vendría a ser que va a intervenir en lo que es la generación o el desarrollo del cáncer, va a interrumpirlo, por así decirlo, al menos en un primer momento. Y después tenemos que esta célula, que es una de las que vamos a ver ahora en la imagen o en el esquema siguiente, tiene que ver precisamente con un gen, ¿no?, que es protector, que ayuda para que se estabilice todo ese componente acinar que estamos ahí. Después hay esta célula con esa nominación GFRA, que viene a ser precisamente componente de 2 sustancias, ¿no?, la arginina y la tirosina. Una que es un factor neurotrófico y el otro que es un factor humoral. De una u otra manera tienen que ver en la parte de enzimas, en la generación de enzimas y también en las proteínas. Tiene que ver con la inmunidad, tiene que ver incluso con el cáncer y además acá ha jugado un papel importante que este tipo de células tiene que ver también con la parte de regeneración. Hablamos hasta una pulpa y gracias a este tipo celular se han hecho investigaciones para poder ver la posibilidad de regeneración a nivel dental
que tiene que ver con esta célula que produce este gen específico. ¿Sí? Luego, curiosamente tenemos otro tipo de célula que tiene K5 y K14, que son células de queratina, que tienen que ver no solamente con el desarrollo, la multiplicación de estas células acinales, tiene que ver además con la renovación de estas células y además con la parte de regulación con las células madre. Por último, es importante que todas estas células que tienen inmediatamente debajo del acino, para que ustedes lo fijen bien, esas tres que están acá asignadas, esos tres tipos celulares que tienen esos genes específicos y que tienen que ver con todo lo que es estructura y función acinal. Luego vienen otras células ductales que vamos a estar a continuación, que son todas estas, que vienen a ser precisamente las células gigantes tubulares. Tenemos los ionocitos, tenemos lo que vendrían a tener la regulación excretora, ¿no? Y finalmente las células basales que van a constituir el soporte de esta zona tubular. Finalmente tenemos una infinidad de células que no son epiteliales. Y a ver, ¿por qué digo no son epiteliales? Las células acinales son células epiteliales. Estas intercalares son células que se han diversificado y modificado para formar el conducto, pero tiene que ver con la estirpe epitelial. Todas estas otras, que son 6, no son epiteliales. Vienen del sistema inmune, vienen del sistema neurológico, del mesodermo, entre otros. Tenemos fibroblastos, macrófagos, natural killer, tenemos células T y dendríticas. Todas esas en conjunto van a constituir precisamente otro componente no epitelial de estas glándulas, de estos acinos tubulares. ¿Sí? Todas las que están acá, todas estas otras, que están alrededor de este complejo túbulo acinal. ¿Bien? Pero estamos hablando de estructura y tenemos que hablar de función. Hemos hablado de la función, ahora hablemos de la parte estructural. Las células que hemos mencionado, las intercalares, las células estriadas, que del túbulo del acino conducen luego hacia la parte intercalar y posteriormente a la parte estriada para continuar en intralobulares, interlobulares y finalmente lobar. Hagamos un recuento a la inversa para que ustedes lo fijen un poco mejor. Supongamos que la parte del tronco vendría a ser esto, conducto lobular. ¿Sí? Ramas grandes interlobulares, entre lobulillo y lobulillo. Conductos intralobulares, ya en sí dentro de cada uno de los lobulillos. Y la rama que ya está llegando, por decir, hacia la hoja, tendría a ser el estriado y finalmente el intercalar, lo que viene a ser propiamente la unión con el acino. Entonces, de lo más pequeño a lo más grande. Intercalar, estriado, intralobular, interlobular y lobular. Solamente es un poco de secuencia. Traten de fijar el conocimiento y no para corretearlo o memorizarlo de otra forma. Fíjense, por favor, intercalar. No nos queda alternativa que sea epitelio plano o cúbico. No hay alternativas, no puede ser otro. El estriado es un poco mayor, entonces tiene cúbico y columnar cilíndrico bajo y tiene pliegues, que es una modificación a nivel basal. El conducto mayor, estamos hablando de células ciliadas o cilíndricas,
aparte que columnar cúbico. Pero acá hay una modificación, pseudoestratificado. Se hace más grande, por lo tanto necesita un pseudoestratificado. A diferencia de los conductos interlobularios, estamos hablando lobulillos ya, no dentro sino fuera, netamente pseudoestratificado. Y cuando hablamos de tronco o la zona más grande, hablamos de conducto lobular o excretor principal, necesariamente cilíndrico estratificado. Traten de recordar primero que son 5 componentes tubulares, desde el más pequeño hasta el más grande. Asocienlo primero plano, después cúbico, después cilíndrico, pseudoestratificado y finalmente estratificado cilíndrico. ¿Sí? ¿Bien? Le dije en la anterior clase que habían 3 tipos de acinos, ¿no? Les había adelantado. Este es un acino ceroso. Entonces debemos concluir que estamos en un tipo de célula o glándula, perdón. ¿Qué tipo de glándula? Si es cerosa, ¿cuál podría ser? Paroto, ¿no? Fíjense, estos acinos, este es un acino individualizado, este es un conducto, aquí es un conducto intercalar a un conducto estriado. ¿Sí? Esa es una glándula paroto. Esta es una submaxilar, ¿por qué? Porque vemos componentes mucosos y componentes serosos. Por lo tanto, submaxilar SM, glándula mixta. Aquí este es un conducto intralobular, perdón. Y acá vemos un acino mucoso. Pero la diferencia es que este acino en su periferia, en su borde, tiene plegado prácticamente adosado a su superficie una estructura serosa, haciéndolo mixto. Pero tiene la forma de luna o semiluna, que se llama semiluna de ¿nadie recuerda o nadie sabe? Januzzi. Entonces, cuando vean esto, esta es la semiluna de Januzzi, que es la parte cerosa de un acino mixto. Recuerden, la parte cerosa del acino mixto, no es la parte mucosa. ¿Ya? Bien. Eso vendría a ser, si netamente mucoso o predominantemente mucoso, la glándula sublingual. Fíjense, de estructuras basófilas, algodonosas, grandes células, evidentes acúmulos celulares, formando como una especie de lobulillos. Esa es la glándula sublingual. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué conducto sería? ¿Qué epitelio es? ¿Se nota? ¿No se nota? A ver, recordemos un poco. Cuando hablamos de interlobular, entre dos lobulillos, ¿sí? Entre dos lobulillos. Cuando hablamos interlobar, no podría ser porque no hemos estratificado cilíndrico. Entonces descartamos que sea interlobular o intral. Entonces nos quedamos que es más o menos un epitelio columnar, un poco que no se reconoce si es una sola o pareciera ser varias capas, pseudoestratificado. Conclusión, interlobular. ¿Sí? Porque fíjense, por esta zona cambia un poco su disposición. ¿Bien? Y acá está una parte importante para que ustedes fijen. Y es un acino esquemático en el cual confluyen las 3 variedades.
tenemos acá un acino seroso, ¿no? Acá tenemos un acino seroso, un acino mucoso y un cero mucoso, ¿sí? Parótida, sublingual y submaxilar. La emergencia de esto forma el conducto intercalar. Acá tenemos el conducto estriado y finalmente el interlobulillar. Y acá está un poco lo que se les decía en esa clasificación que les daba en la lámina o diapositiva anterior, que se hace cilíndrico y pareciera pseudoestratificado cilíndrico. O sea, la conclusión de esas dos variedades es un tipo de conducto, ¿no? Interlobulillar. Fíjense cómo va modificando dependiendo el espesor, el diámetro, para que pueda tener una variedad celular diferente. Cuando hacemos cortes múltiples, vamos a ver que ninguna glándula es 100% el tipo que se determina. La gran mayoría, en una sublingual, el predominio de la glándula sublingual es mucoso, pero se pueden encontrar glándulas acinos serosos. Al igual, la parótida, el gran mayor número o con mayor porcentaje es seroso, pero se pueden encontrar algunas acinos mucosos. La diferencia de la submaxilar, que ahí sí se encuentran los dos tipos, ¿no? Hay un predominio de ambos tipos y sobre todo la presencia del conducto o de la semiluna de Januzzi, que es la parte que les he mencionado hace un instante. Ok. Entonces, recuerden por favor, de un acino sale el conducto intercalar. Del intercalar se continúa el estriado y después entran el conjunto de estructuras que van a formar precisamente lo restante de esta zona excretora de la glándula. Este es muy semejante a lo que es en el páncreas. Acá vemos, fíjense, acá vemos un poco el tipo de epitelio antes mencionado, ¿no? En las variedades de conductos que tenemos, desde el intercalar, estriado, ¿no? Y los otros. Revísenlo por favor. Siempre cuando no se conoce o no se aprende bien esto, en el momento del examen se confunde. A ver, ¿cómo se puede reconocer microscópicamente el hepatocito? A ver, señor que levantó antes la mano, ahora ¿me podría responder la pregunta? Sí. Bueno, pero me he dicho, el ser humano es un ser bípedo que tiene la parte superior que se denomina cabeza. No me has dicho más cosas. A ver. ¿Ya? Esa es una característica. ¿Ya? ¿Cómo podemos reconocer a este hepatocito dentro de sus estructuras citoplasmáticas? ¿Cómo podemos decir, eso es tu compañero de atrás? Sí, usted. ¿Cómo podemos decir, eso es un hepatocito porque tiene esto, esto y lo otro? ¿Cómo podemos reconocerlo microscópicamente? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Cuando nosotros vamos a ver los hepatocitos en práctica, vamos a ver una estructura poligonal, no vamos a ver estructuras esferoidales, no vamos a ver estructuras irregulares, que eso es patología, que ustedes lo conocerán después. El espacio portal, a ver, la señorita de verde, por favor, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son los componentes? El espacio portal. ¿Qué cosa hay en el espacio portal?
Yo me miro, veo algunas expresiones y ya sé que no me va a contestar. A ver, usted sí me contesta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Atrás, exacto, la señorita que está volteando la cabeza. Descríbeme qué cosas hay en el espacio portal. Y precisamente donde se juntan hepatocito o acino hepático con otro, en esa conjunción vamos a encontrar estructuras vasculares o tubulares que nos van a decir eso es el espacio portal, como vamos a reconocer. A ver, la de casaca marrón, la que está, exacto. Dime, ¿qué células encontramos en el páncreas endocrino? La que está con crema, con... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? Si nosotros revisamos la clase antes de, les aseguro que la clase se conoce. A ver. ¿Ya? Y por último, la última pregunta. La próxima clase sí voy a acercarme para poner números, para saber quiénes me han contestado y trato de hacer un correlato, ¿no? Los alumnos que no contestan generalmente son los que me van al sustitutorio, generalmente, ¿no? Lo verán ustedes. A ver, ¿cuáles son las capas histológicas de la vesícula? Sí, adelante, primerito. Para el que no lo sabía, porque me imagino habrá alguno que no lo sabe, es el órgano más importante después del cerebro que nosotros tenemos, el hígado. Sin este órgano, el ser humano no vive. El hígado es un órgano imprescindible, no solo por la función metabólica que produce, no solo por la función detoxificadora, no solo por la producción hormonal, por la función defensiva,